Si tienes tu Biblia a mano, busca por favor Juan capítulo 21. Verso 3 en adelante. En tu Biblia de papel o en un dispositivo que tengas. Y si no, busca un cristiano y júntate con él para leer la Biblia. ¿Lo tienes allí? Gracias. Juan capítulo 21, ¿lo tienes? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed de los peces que habéis acabado de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, háblame, ministra a mi espíritu, limpia mi corazón. Que nada detenga lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en mi espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a la palabra del Señor. La palabra, cuando viene de Dios, cuando es una palabra profética, tiene un poder creativo y desata en el mundo espiritual. Por eso Jesús dijo: ¿tiene fe? Di la palabra. Cuando tienes la palabra, esa palabra tiene un poder creativo. Esa fe hace que comience a operar. En Génesis, cuando el Señor hace todo, lo hace con la palabra. En Juan, cuando Juan lo presenta a Jesús, dice: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todo comienza en la palabra. Aún para ser salvo,
necesitas confesar con la palabra. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no solamente es creer en el corazón, es confesar. Desatas palabra en el mundo espiritual, porque en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. Por eso cuando Dios nos da una palabra como la que nosotros pedimos al Señor, lo pedimos durante todo el año, pero en particular cuando empieza el año le pedimos al Señor una palabra del año. Y así ha sido el año pasado y los años anteriores también, pero el año pasado era el año de las bendiciones impresionantes. ¿Y cuántos caminaron en esas bendiciones y las disfrutamos? Y estas todavía no se han terminado. Pero este año, cuando el Señor nos lleva para desatar la palabra en el tiempo, en el lugar que Él dispuso, y se da la palabra, comienza a operar en el mundo espiritual. Y si Él nos dijo que es el año del favor de Dios para nuestras vidas, cuando fue soltada la palabra comenzó a operar en aquellos que tomaron conciencia y comenzó el favor a manifestarse. ¿Qué es ese favor? Ese favor es algo que no has hecho algo para tenerlo. Les di un ejemplo estos días. Si trabajas y te compras un auto nuevo, fantástico. Tienes el auto porque has trabajado duro y has podido obtener ese auto. Pero si el auto que tienes en realidad alguien te lo regaló o lo recibiste por herencia, no hiciste un trabajo para tenerlo, lo recibiste de favor, lo recibiste de gracia. No hiciste algo para poder ganarte eso. Hubo otro que lo hizo y te lo dio. ¿Se entiende? Esto es cuando es el favor de Dios. Cuando es el favor, no es que yo hice algo para ganarme eso que Dios me dio. No, es su favor sobre mi vida. Aunque Dios lo hace con personas con características específicas, que tienen ciertas características para que ese favor se manifieste. No siempre serán personas que siempre hicieron todo bien. Muchas veces ese favor se manifiesta sobre personas que no hicieron todo bien, pero que se arrepintieron y pidieron a Dios: Señor, quiero que de nuevo me des tu favor. No lo merezco, no tengo cómo pagarlo, pero quiero pedirte que tú me des ese favor. Y ese es un regalo, es algo que no lo merezco, pero que sí lo puedo recibir. Puedo acceder a Él por su gracia. ¿Están conmigo hasta acá? Así que hemos desatado de parte del Señor esta palabra el domingo. Y lo impresionante fue que el lunes comenzaron a ocurrir milagros sorprendentes de gente que anotó cosas el domingo. El martes ya estábamos escuchando testimonios de casas que recibieron, que no estaban habilitados para recibir, pero el lunes lo recibieron. Otro de los hermanos me cuenta que llevaron sus peticiones. Obviamente cuando llegó la hora en que estábamos orando así, el agua cayó, se mojó. Pero se mojó el papel, pero la oración siguió hasta el cielo. Y me contaban estos hermanos que dijeron: vamos a escribir de nuevo. Entonces comenzaron a escribir de nuevo ayer. Y cuando estaban escribiendo de nuevo las peticiones en la hoja nueva, porque la otra se había humedecido, se había roto, encontraron que habían pedido el domingo una moto y ayer ya la tenían. ¿Sabes por qué? Porque la palabra ya está trabajando. En el mundo espiritual ya está soltando el favor para el que lo cree, el que lo toma, el que lo busca, el que lo anhela. Aleluya. Quiero compartirles esto porque hay un favor para los que sirven al Señor. ¿Cuántos quieren ese favor del cielo? Los que sirven, los que sirvieron, los que quieren servir, los que dejaron de servir. Pero tiene que ver con el propósito de su vida.
¿Por qué caminamos en esta tierra y por qué el Señor no nos llevó ya al cielo? Porque todavía Él tiene propósitos para ti. Al que está al lado, al que está atrás, aunque te asuste, dile: Dios tiene propósitos para ti. Por eso te tiene este año. Por eso todavía te tiene este año acá en la tierra. Si llegaste al 2023 es porque todavía Dios tiene propósitos para ti. Pero si no caminas en el propósito, dentro de un tiempo el favor se detiene. Porque todo favor tiene propósito. ¿Me haces el favor de pasarme esa llave cruz para cambiar la rueda del auto? Entonces te pasan la llave y tiene una función, un propósito. ¿Para qué Dios te hace ese favor? Señor, ¿me haces el favor y me sacas de esta terapia intensiva? Y Dios te saca de la terapia intensiva, ¿pero para qué? ¿Para que moleste a todos los vecinos? ¿Para que le jorobe a toda la familia? No, tiene un propósito de bendición, un propósito en Dios, que testifiques, que ores por otros, que prediques algo. Pero tiene un propósito. Señor, sácame de esta cárcel aquí, no sé qué, no aguanto más, estoy viviendo injustamente en este lugar. Y Dios en su misericordia te saca y te da favor y sales afuera y ahora tiene una razón de ser. Todo favor tiene propósito. Di conmigo, todo favor tiene propósito. El favor no hay cómo pagarlo, pero sí hay cómo vivirlo. No puedes pagar por el favor que te lo han hecho, pero puedes vivir por ese favor. ¿Se entiende hasta aquí? Dios no tiene favoritos, pero sí Dios tiene favorecidos. Los favorecidos son aquellos que viven en el propósito de Dios y bajo el favor de Dios. Por eso todo lo que tenemos es por su gracia, no por mérito. ¿Me llevan hasta aquí? Así que cuando Dios hizo algo contigo, Él tenía un propósito. Y quiero tomar el ejemplo de la vida de Pedro. Pedro, que nosotros conocemos como el apóstol Pedro, en realidad su nombre era Simón. Simón, hijo de Jonás. Él era un pescador, tenía su empresa, pero una noche de fracaso en su empresa, lo encuentra en la madrugada lavando las redes y sin haber pescado un pez. Pero de repente aparece en la playa este hombre que estaba trastornando la nación. Y la multitud se le agolpaba, que Jesús le dice al fracasado, le dice: déjame subir a tu barca. Pero no solamente le dice déjame, la Biblia dice y le rogó. Quiere decir que le pidió una vez, 2 veces, 3 veces para que le ruegue. Jesús le rogó: te ruego que me dejes subir. Tengo que predicar desde aquí a esta gente porque son tantos. Y Pedro ahí medio frustrado, y bueno, ¿qué va a hacer? Lo dejó subir. Jesús comienza a enseñar y Pedro se queda con la boca abierta. Wow. De la noche del fracaso, de la frustración, justo hoy tenía que pagar la luz, AFIP, ATP, la nafta que subió. Así que todo lo que pasa en la mente de un hombre por las cuestiones financieras, ¿verdad? Normalmente eso pasa en la mente de un hombre y en la mente de las mujeres. Hoy va a cobrar, mañana compro el zapato, dentro de un rato tengo que ir a la peluquería. Lo cierto es que él no tenía nada. Y con esa mente de no tener nada, la mente
te absorbe porque el negativismo te chupa y no puedes ver solución. Por eso la persona deprimida y depresiva nunca encuentra respuestas, no porque no las exista, sino porque su mente está bajo cautiverio. Por eso Jesús nos invita a ir a Él cuando estás oprimido, cargado y trabajado, y Él te dará descanso. Y se te abren los ojos y comienzas a ver la respuesta. Dios siempre tiene una respuesta. Cuando Jesús termina de predicar, dice, permítame usar esta expresión, dice, bueno, se terminó. Ahora, Pedro, gracias por tu servicio, gracias por prestarme este barco. Ahora llegó la hora de tu recompensa. Así que vamos, métete boga mar adentro, que hoy tendrás la pesca más grande de tu vida. Porque el Señor no le debe nada a nadie. Siempre que haces algo para el Señor, Él te lo paga. Así que le pagó el alquiler del barco con la mayor pesca que Él jamás haya tenido. Eso se llama recompensa. ¿Están conmigo hasta ahí? Él le alquiló, permítanme esta expresión, le alquiló el barco por unas horas. Terminó el culto y Jesús le pagó con la pesca. Era tanto que tuvo que llamar otra barca entre los dos porque la barca se hundía y así. Pero cuando llegaron a la tierra, Pedro tomó la decisión más grande. Dijo, yo no merezco ni siquiera que estés aquí. La gloria estaba ahí. Y Jesús hace dos cosas en ese momento. Uno, le cambia el nombre. Y dos, le manifiesta el propósito de su vida. Una le dice, mira, Simón, hijo de Jonás, a partir de ahora te llamarás Pedro. Una roca pequeña. Aquí está, tiene un nuevo nombre este ciudadano. Y lo segundo, le da una asignación. Dos cosas que Jesús hizo en Pedro. Y la asignación le dice, ahora serás pescador de hombres. Antes pescabas peces, ahora vas a pescar hombres. Este ciudadano, que era un pescador normal, ahora se transforma en el primer pescador, no de ballenas, no de tiburones, no de mojarrita, no de vieja del agua. Pescador de. Y dice la Biblia que Pedro, Simón hijo de Jonás, dejó todo y lo siguió. Pasaron un tiempo. Jesús se encuentra con un joven rico, lo invita al joven rico a ser parte de sus discípulos. El joven rico decide quedarse con el dinero y no con el ministerio apostólico que Jesús le estaba ofreciendo. Iba a ser el discípulo número 13, pero él dice que no, que prefiere quedarse con las riquezas. Y Jesús dice, qué pena, qué mal les va a ir. Y comienza a dar una enseñanza y Pedro le hace esta pregunta, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? Jesús le dijo, no quedarás sin recompensa en esta vida y en la próxima. Recompensa, di conmigo, recompensa. Así que Pedro vivió en la recompensa. ¿Cuántos de nosotros hemos servido al Señor y Dios nos dio recompensas? Él no nos dejó sin pagarnos nada. ¿Cuántas veces has ofrendado y Dios te devolvió cientuplicado, multiplicado? ¿Cierto? Un vaso de agua. Eso es recompensa de Dios. Pedro caminó con Jesús. Fue a orar, se durmió mientras que estaban orando, pero en el monte de la transfiguración lo vio. Pero llega un día en que Jesús le dice, mira Pedro, el infierno se la agarró con vos. Pidieron para zarandearte como a trigo. Yo oré para que tu fe no falte, pero vos vas a tener que orar.
Estos no son tiempos para dormir, estos son tiempos para velar y orar. Pero Pedro se durmió. Y Jesús le dice, antes que el gallo cantes me habrás negado 3 veces. No, mi Señor, yo daré mi vida por ti y todo. Pero al fin y al cabo, ustedes conocen esta parte de la historia que la cuenta así. Entonces él comenzó a maldecir, Mateo 26, 74. Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Jesús no lo sacó de ser un discípulo. Jesús no le sacó del propósito. Pedro se sacó. Pedro dijo, no soy su discípulo, no lo conozco. Y después comienza a maldecir. Dice, ni siquiera sé quién es este tipo. No, pero si hablas como él, no. Y maldijo. Y enseguida cantó el gallo. Mateo 26, 75 dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Uno de los evangelios dice que Jesús entonces lo miró cuando cantó el gallo. No creo que fue con una mirada acusadora. Te dije, ¿eh? Lo miró con esa mirada de amor y Pedro sale y llora amargamente. Desde ese momento en que Pedro confiesa, porque él usa su palabra, su boca, y Pedro dice, no soy un discípulo, no sé quién es, no lo conozco, maldigo lo que estás diciendo. Él se quitó de la fila de los discípulos. Él en ese momento dijo, ustedes son más importantes, lo que ustedes dicen es más importante, me importa más lo que ustedes dicen que lo que él me había dicho. Yo me llamo Simón, hijo de Jonás, no tengo nada que ver con el Pedro del que ustedes están hablando. ¿Están conmigo hasta acá? Desde ese momento, Pedro tenía recompensa 0. No tenía nada por mérito. No había ganado nada, todo lo perdió. Porque trató de agradar más a los hombres que al que lo había llamado. Aunque lloró amargamente, yo no sé cuánto pudo orar. Pero sí sé que hizo algo. Y siguió con el grupo de los discípulos. Siguió yendo a la iglesia. Siguió en la congregación a pesar de que ya no estaba dentro de los discípulos. Solo estaba dentro de la congregación. Esa mañana en que Jesús resucita, Marcos capítulo 16, verso 7, hay un mensaje del cielo y dice, id y decid a sus discípulos y a Pedro que Jesús va delante de vosotros a Galilea y allí lo veréis como os ha dicho. El ángel que estaba allí en la tumba, el que le habla a los discípulos, le dice, vayan y digan a los discípulos. ¿Pedro estaba dentro de los discípulos? No, solo estaba en la congregación, pero ya no era discípulo. Y le dice, díganle a los discípulos y a Pedro que aunque él se excluyó, todavía el cielo tiene un mensaje para él. Que aunque él juró que no lo conocía, el Padre que está en los cielos todavía tiene un propósito para él. Y díganle que vuelva. Ese día
Jesús se aparece. Lo ve una vez Pedro. Lo ve 2 veces Pedro. Pero esta era la tercera vez la que leímos. Pedro, ¿dónde estaba? ¿Pescando hombres? ¿O dónde estaba? Pescando peces. Porque en el tiempo en que sales de la asignación de Dios, pierdes el propósito por el que vives. ¿Y dónde volvió? Volvió a los peces. Y como no tenía el favor de Dios, porque él había salido, ¿cómo le fue a la noche de pesca? ¿Cómo le fue? Mal. Retrocedió 3 años y medio, o 3 años. Volvió al mismo punto de donde había empezado. Antes hasta había caminado sobre las aguas. Ahora ya no veía milagros, ya no veía gloria. Ahora ya el favor de Dios no estaba sobre su vida. Todo volvió a ser natural. Eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Cuando Dios nos rescata y decidimos vivir para Él, le decimos: Señor, aquí estoy, yo seré tu siervo, puedes contar conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor. Y comenzamos a declarar nuestra vida para Él. Pero vienen algunas pruebas, vienen algunos ataques, y nuestras palabras comienzan a hacernos retroceder y a quitarnos de quien éramos en Dios, y nos vuelve a poner en quien éramos sin Dios. Y ya no sé qué voy a hacer, otra vez me quiero morir. Y que no va a cambiar nunca. Nací, ¿para qué vivo? Cuando declaramos esas palabras, Dios nos guarda y limpia todo eso. Pero cuando declaramos esas palabras, nos atamos a lo que antes hablábamos y antes éramos. A nuestro espíritu le decimos: no conozco al Jesús que hace milagros, no conozco al Jesús que resucita muertos, no conozco al Jesús que hace caminar sobre las aguas, no conozco al Jesús que multiplica los panes y los peces. En realidad, aunque alguna vez fui uno de sus discípulos, alguna vez prediqué el evangelio, alguna vez le serví, hoy me encuentro que tengo una vida tan normal y natural y frustrada como cualquiera que no lo conoce, porque he perdido el favor de Dios. Porque le he fallado. Le prometí que iba a hacer esto y al fin yo le fallé, no hice. Le dije que iba a hacer esto otro y no lo hice. Le dije que me iba a apartar de eso y no me aparté. Y al cabo de un tiempo la vida sobrenatural se vuelve una vida natural. Y toda esa gloria y ese monte de la transfiguración y esas experiencias tan poderosas solo quedan parte de la historia, de los likes, de las redes sociales y ya. Para nosotros, pero no para Jesús. Jesús entonces se aparece en esa mañana donde Pedro otra vez había fracasado, donde Pedro otra vez estaba con los peces, donde Pedro otra vez estaba con una mañana terrible, pero vuelve a aparecer de nuevo el maestro a la orilla del mar. Pero esta vez Jesús no le alquiló la barca. Esta vez Jesús no le rogó nada. Esta vez Jesús no le tenía que pagar nada, porque Pedro no hizo nada para que Jesús le pague, todo lo contrario. Allí es cuando viene esto que se llama favor. Di conmigo, favor.
ya no es recompensa, ya no es lo que merezco, es lo que no merezco. Y allí se aparece el maestro. Dice: hijitos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les fue? No pescamos nada. ¿Y por qué no tiran la red ahí a la derecha? Dice que ellos, bueno, tiraron. Y cuando tiran la red había tantos peces. 150 y tantos peces. Cuando ocurre esto, Juan, acuérdense que era de noche, estaban a 100 metros de distancia, que son 200 codos. ¿Qué iban a saber quién era el que estaba allá en la orilla? Pero Juan lo reconoce por sus hechos. Pedro no se dio cuenta. Pedro podría haber pensado: qué casualidad, mira qué suerte que tuvimos, tiramos la red, acá estaban los pescaditos, había sido. Pero no. Juan dice: el que lo hizo una vez, lo volvió a hacer de nuevo. Yo conozco quién es ese, el que me dice: tira la red y sale de nuevo la pesca milagrosa. Yo lo conozco. Y entonces pega el grito: es el maestro. Pedro, que estaba con ropa interior nomás, se calza su ropa, todas sus remeras, zapatillas, zapatos, cintos, no sé, todo lo que tenía, y se tira al agua. ¿Saben qué dijo en ese momento? No me importan los peces. Ya no me importan los peces. Si Él volvió a hablarme, si Él volvió a guiarme, hoy comienza un tiempo del favor de Dios. Algo de nuevo el amor de Dios tiene. El resto de los discípulos se quedaron juntando los peces. Cuando llegan a la orilla, era todavía de noche, amaneciendo, usando ellos sus ropas, y Jesús ya le tenía un pez a la parrilla y pan. Les preparó el desayuno. Cuando viene el favor de Dios, vendrá sorpresa del cielo y Él te estará esperando. Ahora tengo una pregunta. ¿Merecían el desayuno? ¿Merecían ese pez allí? Ya no era recompensa, ¿verdad? Porque todos lo habían dejado solo. No era solo Pedro el que necesitaba el favor. Todos lo necesitaron. No fue la segunda pesca igual que la primera. La primera, llámale que pudo ser una recompensa, pero la segunda fue puro favor. Nada que merecían. Cuando pasa esto, entonces Jesús le hace la pregunta a Pedro. Lo llama por su nombre. Y lo llama por su nombre. Su nombre de pila todavía no volvió a ser Pedro. Todavía era Simón, hijo de Jonás. No el nombre que Jesús le había puesto. Todavía no estaba restaurado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás. Ya no le dijo Pedro. Había un proceso esa mañana, pero era un proceso de amor
de restauración y de favor del cielo. ¿Me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le hace la segunda vez la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. No quiero detenerme en la profundidad de cada una de las palabras del amor, del fileo, del ágape. No es el centro hoy. El centro hoy es: ¿cómo puede ser que Jesús pueda hablarle a aquel que lo dejó solo, negó que lo conocía, maldijo lo que estaban diciendo, pero ahora le espera con un desayuno, le vuelve a dar la empresa próspera y le hace la pregunta al alma? Le dice: ¿me amas? Si solamente te pregunta, ya es demasiado que se interese todavía si lo amas. Pero fue tan grande el favor del Señor que luego de la respuesta de Pedro, Jesús lo vuelve a su propósito, lo vuelve a comisionar y lo vuelve a hacer un pescador de hombres. Y le dice, bueno, ahora está hablando de ovejas, pero al fin y al cabo lo vuelve al propósito y le dice: apacienta mis corderos, apastorea mis ovejas. Lo vuelve al propósito de la vida. Oh, Shalabakaramana, Jesús. No lo merecía. Esto es favor. Eso es lo que está desatado este año para nuestras vidas. Para los Simón, hijo de Jonás, que vuelven al nombre del Señor y que vuelve a decirte: Pedro, ahora quiero que vuelvas a tu propósito. Vuelve a tu propósito. Pudiste haberlo dejado, Shalaba Jesús, por trabajo, por posición, por temor. No sé por cuántas cosas pudiste dejar. Y tal vez todavía no has vuelto. Estás en la congregación, pero todavía no estás en el propósito. Pero en este primer servicio de obreros, quiero decirte que en este año del favor de Dios, hay una voz del cielo que golpeará la puerta de tu corazón y volverá a preguntarte: ¿me amas? Volverá a golpear la puerta de tu corazón 1, 2, 3 veces: ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, Señor, te volverá a dar la comisión que no merecías y que yo no merecía. Ya no es recompensa, es favor, es gracia inmerecida. Le dijo: vuelve al propósito de tu vida. Cuando se levantaron allí, fueron caminando. Para Jesús, Pedro volvió a ser uno de los 12. Cuando volvieron a caminar esa mañana, Pedro no era alguien de la congregación.
Ahora Pedro era uno de los discípulos restaurados por el favor del Padre, el amor del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Unos días más tarde estaban reunidos un día que se llamaba Pentecostés y el Espíritu Santo vino. El que no merecía, el que lo había negado, el que le falló, el que se volvió al mundo, el que dejó el ministerio, el don, el apostolado, todo, estaba ahí ese día. Y un viento sopló, lenguas de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese día se confirmó su propósito. El que salió a predicar era el que lo había negado. El que se va a parar en las plazas, en las oficinas, en el lugar de trabajo, en el hospital, en el colectivo, es alguien que ayer era alguien que tenía recompensa, pero luego le falló y ahora tiene favor, ahora tiene gracia inmerecida. Nada por qué enorgullecernos, puro favor del cielo. ¡Oh! Sale caminando Pedro a la hora de la oración y encuentra un paralítico que le pide unas monedas. Permítame decirlo, mira, yo no merezco nada porque yo lo fallé. Yo dije que no lo conocía, pero una mañana él me estaba esperando con un desayuno. Y esa mañana comenzó el favor de nuevo para mi vida. Así que no tengo hoy plata ni oro, pero hay algo que tengo. El favor de Dios está en mí. En el nombre de Jesús, levántate. Este es este año. Este es este año. Este es este año. Aprovechalo. Hoy es tu mañana. Hoy es tu madrugada. ¿Cuántos hoy dicen yo quiero volver a estar en esa intimidad, en el desayuno con mi Señor y volver a servirle con todo mi corazón? ¿Tú eres uno de ellos? Levanta tu mano si tú eres uno de ellos. Sabes que hay un desayuno preparado esta noche para ti.